El índice de precios de consumo, el conocido IPC, a pesar de su moderación durante el mes de agosto, sigue manteniéndose en niveles nunca vistos. Esta relajación ha traído consigo un descenso de su tasa interanual de 3 décimas para situarse en el 10,5%. De esta forma, finaliza una racha de 3 meses consecutivos de ascensos en dicha tasa. En mayo escaló hasta el 8,7%, en junio se superaron los temidos 2 dígitos con el 10,2%, alcanzando ese 10,2%, y en julio se disparó hasta el 10,8%. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos como cada día a la edición regional de Noticias 101. La bajada de los carburantes, sobre todo de la gasolina, ha permitido esta relajación que comentamos. Sin embargo, los precios de la electricidad y los alimentos subieron durante el pasado mes de agosto. Y es que los productos básicos acumulan la mayor tasa interanual desde enero de 1994. Además, a estos datos le acompañan otros temas que destacamos en los siguientes titulares. El incendio activo desde el pasado jueves en el municipio granadino de Los Guájares ha arrasado ya 5.000 hectáreas de terrenos cultivables de matorral mediterráneo y de pinar y supera los 60 kilómetros de perímetro tras una noche complicada. La actualidad política la protagoniza Izquierda Unida y Más País, que han expulsado a Podemos de la mesa del Parlamento andaluz sin esperar a que arranque el periodo de sesiones. Y en deportes, el Unicaja Baloncesto ha finalizado su participación en la 11ª edición del Trofeo Costa del Sol. Los de Ivonne Navarro se vieron superados por un serio Zalgiris Kaunas por 72-79, un partido que pudimos disfrutar aquí en 101 Televisión. Me ha parecido muy bien, que hace falta que llueva, tendría que llover más. Lógicamente, todo lo que sea recibir agua con la escasez que tenemos, pues es bueno, es buenísimo para Málaga y para todo. Aparte de que esto limpia Málaga, la atmósfera. Que llueva y mucho, hasta llenar los embalses. Y como hemos podido comprobar, la propia ciudadanía entiende cuál es la situación hídrica de nuestra región, de ahí que el deseo de que vuelva la lluvia sea cada vez más fuerte. Y cambiando de tema, hoy ha expirado el plazo fijado por el Gobierno en la última reforma legal para que el Consejo General del Poder Judicial designe a sus 2 magistrados del Tribunal Constitucional. El tiempo comenzó a correr el pasado mes de julio, cuando el Congreso y Senado aprobaron una nueva modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que devolvió esa capacidad para efectuar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. Y también el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, ha sido intervenido a causa de un ictus. Pujol ingresó este lunes por la tarde en el centro hospitalario de la Santa Creu i Sant Pau por una alteración del habla aguda que han detectado cuando estaba en su despacho, y en el centro se ha confirmado que el ictus lo ha causado una obstrucción de una arteria cerebral que ha provocado una reducción del flujo sanguíneo. Y lo decíamos en el arranque, el índice de precios de consumo, el IPC, subió hasta 3 décimas en agosto en relación al mes anterior, pero eso sí, moderó su tasa interanual también en 3 décimas hasta el 10,5%. El índice de precios de consumo subió 3 décimas en agosto en relación al mes anterior, pero moderó su tasa interanual 3 décimas hasta el 10,5%, manteniéndose en niveles nunca vistos desde hace más de 30 años, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. El dato de agosto es 3 décimas inferior al pico de inflación alcanzado el pasado mes de julio, cuando el IPC se situó en el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984. Por contra, en agosto subieron los precios de la electricidad y los alimentos, con una cesta de la compra que se dispara. Destaca especialmente el encarecimiento de la carne, el pan, los cereales y la leche, el queso y los huevos. En el grupo de vivienda, la tasa interanual aumentó casi 2 puntos en agosto respecto al mes anterior.
Y hablando de inflación, nos vamos a detener en los sectores que más han subido en los últimos meses. La vivienda lidera este aumento, este ranking, con un 24,8%, seguida por la alimentación con un 10,3%, o los transportes, cuyo precio ha sufrido un ascenso del 8,8%. Finalmente, la hostelería refleja una subida del 7%. Y es que sin duda son unos resultados que muestran la situación que está sufriendo el bolsillo de los españoles. Y regresamos ahora a la calle para conocer la opinión con respecto a los productos cuyo precio se verán topados en Carrefour para los próximos meses. Y además es que llama cuanto menos la atención que dentro de este ramillete de productos considerados como básicos no están ni la leche, los huevos o la fruta. Esto es lo que nos han contado. Yo lo veo malamente. ¿Que a qué viene eso? ¿A qué viene esa subida tan grandísima? ¿A dónde se ha visto que un melón valga 1,20 ni 1,30 un kilo de melón? Cuando el año pasado valía a 40 céntimos por esta fecha. A ver, mi reacción es que no me gusta nada lo que está ofreciendo Carrefour en ese aspecto, porque ya bastante porquerías comemos para que nos ofrezcan esas cosas. Más alimentos frescos, más naturales y más ecológicos. Esa es mi simple opinión. Yo creo que sería interesante que se pusieran de acuerdo y que a las personas menos pudientes tuvieran la posibilidad de tener esa bolsa o esa compra con esos elementos. Y también para temas celíacos, personas que tienen problemas de eso, solucionárselo. Pues yo creo que realmente no va a suplir el problema real que tiene este país con la inflación tan alta que hay, y es una medida, yo creo, que política, ¿eh? Son intereses entre empresas grandes y el gobierno en este caso, y el que no haya tampoco productos frescos, pues me parece algo que no va a solventar el problema en absoluto. Yo creo que es que ya estamos viendo que lo que está sucediendo a nivel mundial, no solo en España, y me parece a mí que lo que quiere haber es un control aún mayor. Ya han empezado con la pandemia, entre comillas, la economía, ahora los alimentos básicos, y lo que nos falta ya que nos pongan es la cartilla de racionamiento. Que es complicado, muy complicado, hombre, debería delimitarse todo, que no subiera nada, ni la luz, ni el gas, ni nada, pero es muy complicado todo el tema como está. Y el problema ahora es que con esto de la subida, pues las tiendas más pequeñas pues van a tener que cerrar muchas. Tras la reunión de la ministra de Trabajo y el titular de Consumo con las patronales del sector, la conclusión es que a la distribución no le gusta ni el tope de los precios de los alimentos básicos que propuso en un primer momento la ministra, ni que ahora se les presione para que ofrezcan una cesta de la compra de calidad que facilite una alimentación sana a precios asequibles. Las patronales del sector ASEDAS, AGED y ACES, así como representantes también de organizaciones de consumidores, han salido con la sensación de que tanto en trabajo como en consumo desconocen cuál es la realidad del sector y plantean soluciones equivocadas. Las patronales de la distribución, convocadas este lunes por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, consideran que la propuesta de poner límites al precio de los alimentos básicos puede distorsionar el mercado, por lo que pidió bajar impuestos y no demonizar al sector. La también ministra de Trabajo y el de Consumo, Alberto Garzón, se reunieron con los responsables de las patronales ANGED, ASEDAS y ACES, así como con diferentes organizaciones de consumidores para debatir medidas que ayuden a contener la inflación en la alimentación. No hay ningún dato, miremos los datos que miremos, que demuestren que hay un comportamiento anormal por parte de la distribución. Todo lo contrario. Si vemos cómo han evolucionado en el último año los precios medios, el incremento de precios medios de la agricultura, de la industria y de la distribución, vemos que mientras que los precios de la industria han crecido un 12,6% en el último año, la distribución ha crecido en torno a un 7%. Por su parte, el pequeño comercio también rechazó la propuesta, ya que favorece a la gran distribución en detrimento del comercio de proximidad. El presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, añadió que fijar precios es ilegal, mientras que la patronal, que agrupa a las pescaderías tradicionales, cree que esta iniciativa anima a los consumidores a comprar en grandes multinacionales.
El Partido Popular ha mostrado su oposición a los impuestos a los beneficios extraordinarios a la banca y a las compañías energéticas, cuya toma en consideración debate mañana el Congreso de los Diputados. Escucharemos al presidente Pedro Sánchez, aunque será el grupo parlamentario en la Cámara el que anuncie si su posición será en contra o una abstención. Escuchamos al vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo. Hemos manifestado nuestra posición. De entrada, sí, a todo lo que represente la rebaja del recibo de la luz para los ciudadanos y para las pequeñas y medianas empresas. De entrada, sí. De entrada, no a todo aquello que representa un incremento, una repercusión del impuesto a los ciudadanos y que, por lo tanto, ese impuesto a la eléctrica o ese impuesto a la banca lo acaben pagando los españoles. Y creo que de ese largo debate que se ha producido hasta este tiempo parece claro que esos impuestos acabarían siendo pagados por los ciudadanos, con lo cual a nosotros nos pone una situación en la que no compartimos ese tipo de medidas. Creemos que existen otras alternativas, como bien está planteando la Unión Europea. Y hablando de la Unión Europea, como decía Juan Bravo, azotada por unas tasas de inflación inéditas en las últimas décadas, los principales países del viejo continente han dejado de lado las recetas de austeridad de la anterior crisis, al menos eso sí en lo relativo a sus salarios mínimos. Los gobiernos de las economías más fuertes del club comunitario han aprobado o anunciado fuertes aumentos en sus sueldos mínimos, con porcentajes de subida de hasta 2 dígitos en el caso de países como Alemania o Polonia. En España, mientras tanto, el Ministerio de Trabajo baraja subir este indicador más que lo propuesto inicialmente para poder compensar en parte también la subida de precios, si bien el Gobierno aún no ha hecho un planteamiento concreto. Y ahora nos vamos hasta Granada. Allí el incendio que lleva activo desde el pasado jueves y que afecta ya a más de 5.000 hectáreas de los Guájares sigue en esta situación y supera 60 kilómetros de perímetro tras una noche complicada que mantiene confinadas las pedanías de Acebuches e Izbor del municipio de El Pinar a raíz de la declaración del nivel 1 del Plan de Emergencias ante Incendios Forestales de Andalucía. La presencia de la lluvia, eso sí, esta mañana ha aliviado la situación, y es que el cambio meteorológico es una esperanza para frenar el avance de las llamas. Y siguiendo en nuestra región, Izquierda Unida y Más País expulsan a Podemos de la mesa del Parlamento andaluz sin esperar a que arranque ni siquiera el periodo de sesiones. 4 de los 6 partidos que integran la coalición de izquierdas por Andalucía, liderada por Inma Nieto, se han reunido este lunes de urgencia para expulsar de la mesa del Parlamento a su representante, la diputada de Podemos Alejandra Durán, y sustituirla por otra de sus parlamentarias, la líder de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, que también desempeña el papel de portavoz adjunta del grupo. Apenas han transcurrido 2 meses desde que se constituyó el Parlamento andaluz el pasado 14 de julio y menos aún desde que Durán entró a formar parte del órgano rector de la Cámara como miembro de la coalición de izquierdas con voz pero sin voto. Fuentes de Izquierda Unida atribuyen el abrupto relevo de la diputada morada a disfunciones en su comportamiento y falta de preparación para ocupar un puesto fundamental en la mesa. Sin embargo, estas fuentes rehúyen dar más explicaciones u ofrecer algún ejemplo de esas disfunciones. Y siguiendo con la política regional, Juan Espadas ha presidido en Málaga la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista Andaluz, y en dicha comparecencia Espadas afirma que la Junta se achica en la confrontación con Pedro Sánchez. Esto ya no va solo de confrontar o criticar las medidas del Gobierno de España cuando por parte del Partido Popular o se vota en contra a ellas en el Congreso o por parte de la Junta de Andalucía sencillamente se mantiene un silencio sepulcral sobre si va a haber o no medidas complementarias, reales, concretas, a la altura de lo que Andalucía necesita por esta situación de la subida de precios sobre las competencias que son de la Junta. El mensaje es claro, creo que la Junta de Andalucía no puede esconderse más en la confrontación política con el Gobierno de Pedro Sánchez y tiene que ser capaz de decirle a los andaluces que también ella, que también el señor Moreno, es capaz de poner encima de la mesa medidas económicas que ayuden a las familias y ayuden a las personas que más están sufriendo esa subida de precios.
Y seguimos en Málaga, puesto que allí el Hospital Regional ha comenzado a vacunar contra la COVID-19 con la cuarta dosis de IPRA. Se trata de un proceso que forma parte del ensayo clínico y que además, Mar Ruiz, muy buenas, permitirá completar los resultados de la vacuna española, ¿no? El Hospital Regional Universitario de Málaga comenzó ayer lunes con la vacunación contra el coronavirus de la cuarta dosis de IPRA. Esta vacunación se va a realizar dentro de un ensayo clínico para evaluar la inmunogenicidad y la seguridad de una cuarta dosis en un total de 200 personas adultas ya vacunadas, a las que además se les va a realizar un seguimiento de 30 semanas para controlar la seguridad a largo plazo y la respuesta inmunológica. Pero no solo va a participar el Hospital de Málaga, sino también otros 10 de España, como el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital Universitario La Paz en Madrid, el Hospital Universitario de Valencia, entre otros. Todo ello servirá como respuesta para controlar la vacunación española hasta el momento. Muchas gracias, Mar. Cambiamos ahora de tema y es que las actividades conmemorativas del año de Picasso con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento ya han comenzado y lo han hecho con un acto presidido por los Reyes en el Museo Reina Sofía, en el que Felipe VI ha querido reconocer el mensaje de alcance universal que Picasso supo transmitir con el Guernica. El bombardeo del pequeño pueblo de Guernica sigue siendo una alegoría del horror de cualquier guerra, un testimonio permanente del mismo y un contundente recordatorio del sufrimiento que causa cualquier conflicto, de cualquier época. Además, es el mejor ejemplo de cómo Picasso supo transmitir un mensaje de alcance universal y permanentemente vigente. Picasso no es únicamente el pintor, por supuesto, de esta obra tan icónica y universal. También es el dibujante excepcional, el poeta escondido, el escritor, el escultor, el ceramista, el escenógrafo. Un artista completo, un trabajador infatigable, activo y creativo hasta su muerte, que experimentó en varias disciplinas, corrientes y estilos artísticos. Pues la película que va a los Oscar es Alcarrás. Ya lo han escuchado, Alcarrás de Carla Simón ha sido la película española elegida por los académicos para representar a España en los premios de la Academia de Hollywood que se celebrarán el próximo 12 de marzo de 2023, los Oscar. En la carrera se han quedado fuera finalmente 5 lobitos de Alauda Ruiz de Azúa y Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. Ahora Alcarrás inicia su camino para el Oscar esperando a conocer si entra en el primer corte de la Academia, la conocida como Shortlist de 10 títulos que se conocerá el próximo 21 de diciembre. Arrancamos ahora este repaso a la actualidad internacional con una magnífica noticia que nos llega en relación a la detección precoz del cáncer. Hablamos de los prometedores resultados del Test Gallery, que ha demostrado su capacidad de detectar varios tipos de cáncer rastreando el ADN de la enfermedad en la sangre, incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas claros. Cuando se detecta una señal, la herramienta identifica en qué parte del cuerpo se encuentra el cáncer con alta precisión, pudiendo incluso reconocer cánceres difíciles de diagnosticar o con elevada mortalidad. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, ha denunciado este martes la muerte de 49 militares en los enfrentamientos registrados durante la madrugada con el ejército de Azerbaiyán en varios puntos de la frontera común, un nuevo repunte de las hostilidades. Sin embargo, Azerbaiyán ha calificado las noticias sobre la intervención azerí en territorio armenio como no más que tonterías y ha incidido en que el único estado agresor y ocupante en la región es la República de Armenia.
Y en Reino Unido cientos de personas hacen cola para presentar sus respetos a Isabel II. Son ya miles de personas las que han entrado a la Catedral de Edimburgo, donde ayer se celebraba la primera misa de despedida. Allí permanecerá también el féretro hasta la tarde de hoy. Después iniciará su viaje a Londres, donde continuarán los homenajes a la figura de la reina Isabel II, fallecida el pasado jueves a los 96 años de edad. El funeral será el próximo lunes y allí estarán presentes los reyes de España, Felipe y Leticia, así como los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía. Comenzamos ahora la información deportiva y lo hacemos con el Unicaja, que ha puesto punto y final a su participación en la 11ª edición del Trofeo Costa del Sol al caer ante el Zalgiris Kaunas por 72-79. Los de Ivonne Navarro ya se preparan para la Copa Andalucía, un torneo que emitirá la cadena pública autonómica y que pretende dejar fuera de emisión sorprendentemente el encuentro entre la Fundación Granada y el propio Unicaja. El Unicaja Baloncesto finalizó su participación en la 11ª edición del Trofeo Costa del Sol tras caer ante Zalgiris por 72-79. Los de Ivonne Navarro comenzaron llevando la voz cantante con un inicio arrollador en el que lograron un 6-0 de parcial en el minuto 3. Liderados por Kalinowski, el conjunto cajista mantuvo la renta al final de los primeros 10 minutos de juego. Una ventaja que se escaparía en un segundo cuarto en el que la entidad de los guindos bajó la intensidad forzada por las rotaciones y la seriedad lituana. El intercambio de golpes entre Birutis y Kravish mandó el partido al descanso con una mínima renta para el Unicaja de 37-35. El joven Álvaro Mena tomó las riendas tras el descanso. Carter no terminaba de sumar acciones positivas. No obstante, el canterano sí que supo liderar al equipo con puntos y rebeldía, logrando un 45-46 en el minuto 25. Además, las 4 faltas de Hayes aliviaron al juego interior cajista. De nuevo Kravish, y aprovechando la ausencia mencionada, igualó las fuerzas para decidirlo todo en el último periodo, llegando a él con un marcador de 56-58. Fue entonces al inicio del último periodo cuando se produjo el primer simulacro real de Ivonne Navarro en esta pretemporada. Con las armas sobre la mesa, se jugó el encuentro con Carter, Jedovic, Egin, Will Thomas y Osetkowski. Evans comandó un apretado final que junto con Smith finiquitaron en los últimos minutos calientes. Con este partido, el Unicaja cierra su participación en un Trofeo Costa del Sol que se jugarán Zalgiris y Real Madrid en el último encuentro del triangular. Aunque haya mucho por pulir, esta plantilla sí que parece tener capacidad para competir a un alto nivel. Y vamos a finalizar los deportes con el anuncio de que esta casa 101 Televisión emitirá para toda la provincia de Málaga los premios Málaga de los Deportes 2022 tras ratificar el acuerdo con el impulsor, la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga. Una gala en la que serán premiados deportistas y clubes como el Bisóquer Uma Antequera, el balonmano Costa del Sol Málaga y su entrenador Suso Gallardo, Carlos Cabezas, María Torres o Damián Quintero, entre otros. Además, se llevará a cabo un homenaje a las figuras del periodismo deportivo malagueño, como son los ya ausentes Paco Cañete, Antonio Guadamuro y nuestro querido compañero Jorge Ramos. Igualmente, se homenajeará a Domingo Mérida, otro de los grandes referentes del periodismo y la radio en la ciudad durante décadas. Como decimos, una gala que se desarrollará a las 7:30 de la tarde el próximo jueves 15 en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga, el patrocinador oficial del evento. La previsión del tiempo para este miércoles 14 de septiembre en la provincia de Málaga se presentará con cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, más probables en las sierras, abriéndose grandes claros a partir de la tarde. Las temperaturas mínimas en descenso, mientras que las máximas seguirán sin cambios o en ligero descenso. Los vientos serán de componente oeste en aumento, ocasionalmente fuertes en el litoral. Tras repasar la previsión del tiempo, ahí ven esa imagen que nos ha facilitado Alicia Negro, de nuevo desde el litoral, como bien les gusta a nuestros espectadores. Ya saben que pueden hacernos llegar las mejores postales del tiempo de la provincia o de la región a nuestras redes sociales.
Y ahora, como cada día, antes de afrontar el cierre, les recordamos que pueden seguir informados con nosotros a través de nuestra página web 101tv.es, así como en las redes sociales de 101 Televisión, donde encontrarán toda la información de su interés a tan solo a golpe de clic.